Hola a todos. En esta clase vamos a ver brevemente algunas cuestiones acerca de lo que se entiende por salud, para que nos acerquemos a entender la centralidad de esta idea, de este concepto en todos los milenios de años de la humanidad, porque son los temas centrales de ahora y de siempre. Lo que se entiende por salud nunca es un concepto abstracto, sino que es un concepto o una idea que se aplica en los momentos que uno necesita actuar en relación a la salud. Es decir, son ideas que remiten a un sentido para la acción. La palabra salud no es unívoca, sino que cambia a partir del sentido que le dan las distintas personas. Salud es una palabra que existe en todas las culturas, en todas las civilizaciones, en todos los idiomas. Está omnipresente a nivel individual y colectivo. Entendemos que es la salud a nivel personal, a nivel individual, a nivel colectivo. Es aplicable la idea de salud. Es un concepto polisémico, multívoco, digamos. No existe una definición de salud. No todos, mejor dicho, nadie tiene la misma idea de salud que otro. Tiene que ver con su experiencia, con sus expectativas, con una multiplicidad de factores. Depende de los usos y depende de las situaciones. Y no todos entendemos salud por un mismo estado. Es una de las principales, si no la principal razón para cooperar que tienen los seres humanos. Y la cooperación a gran escala es lo que crea las sociedades y las civilizaciones. Y ahí la salud como un eslabón de encadenamiento digamos, de esa cadena de cooperación es un insumo básico para el mantenimiento de la salud que posibilita esa cooperación. Y las personas se mantienen cooperando porque buscan ser saludables. ¿Para qué? Para poder seguir subsistiendo. Si es algo que está en la mente de tantas personas, es algo que es muy difícil encontrar una única definición de salud que sea universal. Prácticamente es imposible ponerse de acuerdo, decir 100% qué significa. Por eso, significa muchas cosas, polisémico, y tiene una multiplicidad de interpretaciones. Pero las centrales son estas, las que tienen que ver con la positividad. La positividad, lo que se quiere y conseguir lo que se quiere y evitar lo que no se quiere, para uno y para los demás. Entonces, dentro de estas existe consenso de que la salud significa todo este tipo de cosas. Nos introduce a la situación de bienestar. Bienestar es algo positivo, no solamente la ausencia de signos de enfermedad, sino tener cosas positivas, cualidades positivas, y pensarse las cosas en relación a un equilibrio dinámico. Entonces, sucintamente, podemos oponer dos conceptos, el concepto de salud con, eh, y el concepto de enfermedad, con sus interpretaciones más comunes que existen. Estas son las más comunes. La normalidad, alude a la normalidad y la ausencia de enfermedad. Y la enfermedad es la contrario, es justamente su opuesto. Entonces, ¿qué es la enfermedad? Es algo que se nota, que provoca alteraciones en el funcionamiento normal. Entonces uno se da cuenta desde los síntomas o los signos en el cuerpo del paciente.
Entonces, todo esto provocado por una patología, por una enfermedad, que es el conjunto de esos cambios que ocurren en el organismo que dan lugar a esa enfermedad que se tiene que, de alguna manera, se hace notar. Si no se hace notar, no se descubre que eso significa una enfermedad. ¿Sí? Tener síntomas o, de alguna manera, a través de algún estudio diagnóstico, poder detectarla. Entonces, según esta clasificación, uno la puede clasificar en dos grupos muy grandes. Según el impacto a nivel poblacional, y ahí uno habla de las epidemias, las endemias, ¿sí? Enfermedades que no son frecuentes, y según el origen, enfermedades infecciosas o agente que tenga, enfermedades no infecciosas o infecciosas. Pero a partir de esta forma de interpretar a través de lo que se ve, de los síntomas o los signos en la persona, tanto en el cuerpo, o puede ser o lo que se puede evidenciar digamos, la personalidad o la mente o en digamos, la parte subjetiva de la persona, uno se pueden delinear estos trazos de patologías. Entonces, habiendo por un lado empezado a separar en dos salud de enfermedad, nos acercaremos a las definiciones de salud. Esta es la visión clásica de la salud. Poder realizar actividades cotidianas, no estar impedido. ¿Sí? Me refiero a definiciones que no son de diccionario. La visión que tiene que ver con lo biológico y lo fisiológico, con el mecanismo del cuerpo, tiene que manifestar que para estar sano es no estar enfermo, o sea, se define por lo opuesto. Salud y enfermedad son dos caras de una moneda, o mejor dicho, el sol y la luna, son dos opuestos. Luego, para 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, la definición de la Organización Mundial de la Salud, que habla de un completo estado de bienestar físico, psíquico, social y no solo la ausencia de enfermedad. En lo novedoso de esta definición está el concepto de bienestar, que nos está hablando de del futuro, de hacer cosas para el futuro, y no solamente la ausencia de enfermedad. Esta definición no es una definición, digamos, de consultorio, sino que es una definición de política social, es una definición de salud colectiva. Luego tenemos otra definición más relacionada con el aspecto clínico y también con lo colectivo. En esta última tenemos una combinación que relaciona equilibrio entre personas y poblaciones y medio ambiente. Es decir, introduce una visión de lo individual, de lo colectivo y el medio ambiente, entendiéndolo desde la tríada ecológica. Para la Real Academia Española, esta sería la definición, que ya le hemos visto unas páginas antes. ¿Qué denota esta definición? Reduce a cuestiones mecánicas, biológicas, lo visible, es decir, se centra en lo observable. Es decir, hay una gran diferencia entre conceptos. Y todo depende del cristal con que se mire, o mejor dicho, quién lo enuncia. ¿Sí? El actor que enuncia o que se refiere a la salud, siempre se refiere a la salud para sí, como la interpreta para sí. Entonces va a depender de dónde se sitúe ese actor social. Entonces, ¿por qué es importante tener en claro qué significa salud? Porque no solamente son nociones científicas, académicas de diccionario, sino también implican cuestiones prácticas del quehacer
del sentido común y maneras de pensar, representaciones sociales y hasta formas de entender la política pública y formas de entender qué hacer para mantener la salud de las personas y de las poblaciones y mantener la salud de las personas que tienen o no capacidad de pago. Pero también una distinción básica que tiene que ver con la distinción entre lo que es sano y lo que es enfermo. Que eso se tiñe de valoración. Como blanco y negro también tiene ciertas valoraciones, lo sano y enfermo también, que está relacionada a lo que es normal y lo que es patológico. Normal no en el sentido de la normalidad estadística, sino en el sentido del deber ser. Y lo patológico es lo que no se debe ser. Entonces, también la medicina es una forma de crear estas nociones. Estos pares opuestos tienen que ver con lo que es la teoría sociológica funcionalista, que concibe las sociedades como un sistema social unificado, donde cada elemento cumple con un rol y función determinadas, contribuyendo al equilibrio del sistema. Si no contribuye, es patológico o desviado. Entonces, la funcionalidad, o mejor dicho, lo funcional, contribuye a perpetuar el equilibrio. Lo disfuncional hace lo contrario. Entonces, acá la medicina contribuye al equilibrio a través de los médicos. Y la conducta disfuncional es desviada, patológica. Esto es parte de este marco funcionalista que concibe la sociedad como un sistema y donde todo tiene su lugar y donde todo encaja. Y si no encaja, eso es un problema. Como mencionaba anteriormente en las distintas definiciones, después tenemos también una de las más comunes, básicas o más conocidas, es esta de la Organización Mundial de la Salud, que, como decía, trajo estas dos innovaciones. Hablar de la salud a nivel colectivo como algo deseable. Y no solamente las dimensiones físicas, sino lo social y lo social y lo psicológico. Como tiene esa cuestión positiva, pero es difícil de aplicar a nivel individual. La limitación que tiene es que muestra siempre la salud no como una situación de equilibrio, sino un estado a alcanzar, algo futuro, algo que se quiere llegar. El problema es cómo. Entonces, tiene aspectos positivos, como decía, y aspectos negativos, como decía recién. Estos que están aquí a la izquierda son los positivos, los otros son las objeciones, se podría decirlo. Incluye bienestar, pero bueno, también nos hace eso preguntar qué es el completo bienestar. Completo y bienestar. Entonces, una de sus objeciones es que las ven como demasiado utópicas, en el sentido inalcanzable. Completo bienestar. Otra forma de entenderlo es como un equilibrio continuo. Algo que no se consigue para siempre. Que está en continuo cambio. Y que requiere una constante adaptación. Del individuo a su medio y de las poblaciones también. Entonces, de esta manera se ve como un proceso. Una situación de cambio. Con adelantos y con retrocesos. Con áreas o dimensiones. La parte social, la parte psíquica, lo biológico y todo lo que tiene que ver con lo simbólico y lo que entendemos. Las nociones y lo que entendemos y transmitimos y nuestras valoraciones respecto de la salud. Y esto sería el final de esta clase corta sobre qué entendemos por salud, o mejor dicho, dentro de cuando pensamos o hablamos de salud,
qué cosas están representadas, qué cosas trae ese, dentro esa idea.